Resumen de las noticias financieras del día. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $70,000 el 8 de marzo, impulsado por datos de desempleo en Estados Unidos que sugieren presiones inflacionistas disminuyendo, lo que aumenta la posibilidad de recortes en las tasas de interés. La criptomoneda lideró un resurgir de activos de riesgo, alcanzando la marca de $70,000 antes de lo esperado. Mientras tanto, el dólar estadounidense cayó a mínimos de 2 meses frente a otros índices. La próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés se espera para el 20 de marzo, con expectativas de recortes poco probables según las estimaciones de la FedWatch Tool de CME Group. El precio de Ethereum alcanzó brevemente los $4,000 por primera vez en más de 2 años, impulsado por la especulación sobre la aprobación de ETF de Ethereum al contado en Estados Unidos. Ethereum aumenta un 4% en 24 horas, con un crecimiento del 68% en el último mes. La atención se centra en posibles ETF de Ethereum, con empresas como Fidelity, BlackRock y Franklin Templeton solicitando. Se prevé una posible aprobación del ETF antes del 23 de mayo, aunque algunos analistas expresan dudas sobre la aprobación inmediata. La postura de la SEC, liderada por Gary Gensler, sobre las criptomonedas distintas de Bitcoin añade incertidumbre a las aprobaciones de ETF de Ethereum. Los datos de empleo en Estados Unidos para febrero muestran un aumento en la creación de empleo con 275,000 nóminas no agrícolas, superando las expectativas, aunque la tasa de desempleo aumenta al 3.9%. Las nóminas privadas no agrícolas también superan las estimaciones con 223,000 nuevos empleos. Los ingresos medios por hora suben un 4.3% interanual, pero ligeramente por debajo de las expectativas. La Reserva Federal estadounidense considerará estos datos para su próxima decisión sobre los tipos de interés. El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron tras alcanzar máximos históricos, ya que el informe del mercado laboral mostró más empleos creados de lo esperado, aunque la tasa de desempleo aumentó inesperadamente. Nvidia, líder en inteligencia artificial, cayó tras un máximo histórico, mientras que las acciones se abrieron al alza por un aumento de 275,000 puestos de trabajo en febrero superando las expectativas. Brian Price, de Commonwealth Financial Network describió la semana como una toma de beneficios, mientras que los datos de febrero ofrecerán más pistas sobre los posibles recortes de tasas. En resumen, el Dow Jones cayó un 0.17%, el S&P 500 un 0.64% y el Nasdaq un 1.14%, luego de que el presidente de la Fed indicara la posibilidad de recortes de tasas. Los ETF de Bitcoins al contado recién cotizados en Estados Unidos poseen alrededor del 4% del suministro total de Bitcoins, con entradas netas récord. Ayer, los ETF de Bitcoin al contado recibieron $472.6 millones en entradas netas, mientras que el ETF de Bitcoin FBTC de Fidelity registró una entrada récord de $473.4 millones. En contraste, el fondo GBTC de Grayscale experimentó una salida neta de $374.8 millones. El valor liquidativo total de todos los ETF de Bitcoin al contado supera los $54,000 millones, con entradas netas acumuladas de $9.37 millones. Además, los 9 nuevos ETF de Bitcoin al contado están en camino de superar en Bitcoins al fondo GBTC de Grayscale. BlackRock planea adquirir ETF de Bitcoins al contado para su fondo de asignación global, según su presentación ante la SEC. El fondo, que ya tiene activos por $17,800 millones, busca invertir en ETF de Bitcoin que cotizan en bolsas nacionales. Además, BlackRock ha presentado una solicitud para incorporar ETF de Bitcoin al contado en otro de sus fondos. Su ETF de Bitcoin actual, iShares Bitcoin Trust,
ha liderado en entradas diarias récord, alcanzando 788.3 millones después del máximo histórico de Bitcoin. Además, BlackRock está considerando lanzar un ETF de Ethereum, junto con Fidelity, aunque la SEC aún no ha tomado una decisión al respecto. Bitwise, a través de su CEO Mark Hogan, compara los problemas técnicos de Coinbase con los que Facebook enfrentó en el pasado, sugiriendo que no afectarán significativamente a los ETF de Bitcoin. A pesar de que Coinbase experimentó su tercer fallo técnico en menos de 10 días, Hogan destacó que tales problemas no impidieron el crecimiento de plataformas como Facebook en el pasado. Hogan señala que los problemas de Coinbase probablemente afecten a los usuarios minoristas en lugar de a los clientes institucionales que usan Coinbase como custodio para sus ETF de Bitcoin al contado. Aunque los problemas persisten, Hogan destaca que la mayoría de los ETF se negocian en plataformas que no son de Coinbase y que el impacto en los inversores institucionales es mínimo. Por ejemplo, el ETF de Bitcoin al contado de Bitwise, que utiliza Coinbase como custodio, mantiene un alto nivel de activos bajo gestión. Si te sirvió esta información, no olvides darle like y suscribirte para que siempre estés informado.